Mientras los demás hermanos y hermanas se siguen conectando en la noche de hoy, vamos a comenzar con una palabra de oración y usted siga haciendo labor de evangelista, compartiendo esta transmisión que sale en vivo en este día 23 de marzo y ya en esta última semana de la trayectoria, ¿verdad?, de la jornada de la Cuaresma. Así que damos gracias al Señor por cada uno y cada una de ustedes que en esta noche se conecta temprano para recibir la palabra del Señor. Oramos en esta hora y pedimos al Señor que esté en medio de cada una de nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Dios, de manera extraordinaria esta bendición maravillosa que tú nos concedes de estar aquí, Señor, aquí en este lugar, pero también, Señor, estar con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, conectados, hermanados, Señor, en esta experiencia del estudio de la palabra. Te agradecemos primeramente por tu presencia en medio de cada una de nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor. Te agradecemos por la presencia de tu Espíritu, Señor. Te agradecemos por tu promesa y por tu palabra que has afirmado una y otra vez que donde quiera que hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y te damos gracias, Señor, por esa maravillosa promesa, por esa maravillosa palabra que afirma, Señor, que tú estás en medio de nuestras vidas. Glorifícate, Dios, en esta hora, en cada uno y cada una de nosotras, Señor, que en esta noche podamos, Señor amado, recibir tu palabra y de manera extraordinaria afirmar tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos dando la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que están con nosotros y nuestra hermana Riamar allá en el control, como había dicho, de la página de nuestra iglesia metodista Ebenecer. Nuestro hermano Domingo Torres allá en Carolina también se une con nosotros y los hermanos y hermanas que se unen de distintos lugares del mundo y de esta tierra bendita llamada Puerto Rico. Así que en esta noche, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Para esta noche que estrenamos una nueva serie, ya concluimos, ¿verdad?, 9 semanas que hemos estado estudiando acerca de amar a Dios. Así que en esta noche estrenamos la serie Ama a tu prójimo, por la cual estaremos 9 semanas también en esta jornada de aprendizaje en la palabra del Señor. De inmediato vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, los versos del 34 al 40. Dice así la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, los versos del 34 al 40. Y dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y como les dije hace unos minutos, nosotros iniciamos una serie de estudios de la palabra acerca de lo que significa, ¿verdad?, caminar bajo la gracia del Señor, que es el tema del año que seleccionó el liderato de nuestra iglesia para este año 2021. Y para caminar bajo la gracia del Señor, hemos unido este tema a 5 marcas o 5 elementos o aspectos fundamentales
que nos ayudan a nosotros y a nosotras a caminar bajo la gracia del Señor. Estas 5 marcas o 5 elementos fundamentales son las 5 marcas de un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y hace 9 semanas estuvimos en la jornada o en la serie Ama a Dios. 9 semanas consecutivas hablando acerca de este tema. Y esta semana iniciamos 9 semanas más que vamos a estar hablando acerca del amor al prójimo. Amor al prójimo. Y hoy es el primero de esta serie de 9 estudios de la palabra acerca de este tema, ama a tu prójimo. Y ciertamente en este día que iniciamos esta nueva serie de estudios bíblicos y nos acercamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22 del 34 al 40, para aquellos que se están conectando ahora. Este segmento del Evangelio es sumamente interesante, porque en este segmento del Evangelio, esos capítulos 21, 22 y el 23 son unos capítulos cruciales en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Son los capítulos donde Jesús experimenta la controversia más grande en medio de su ministerio, donde Jesús experimenta la hostilidad directa, el ataque directo a sus enseñanzas, la búsqueda de poder llevar a Jesús a una vergüenza como maestro. Fíjese que cuando usted lea de asignación, usted lo va a leer, los capítulos 21, ahí usted va a encontrar que los sacerdotes y los ancianos estaban en contra de Jesús y que los principales sacerdotes levantaron una controversia. Para ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Con qué autoridad? En el capítulo 21, del 12 al 17, usted y yo sabemos que es con la autoridad que le ha dado el Padre, que es con la potestad que ha recibido del Padre, potestad que ha sido otorgada por el Padre. Usted sabe que este evangelio, en el capítulo 28, está lo que se conoce como la Gran Comisión. Y fíjese que cuando el Señor va a expresarse acerca de la Gran Comisión, dice: toda potestad, toda autoridad me es dada. Toda potestad, toda autoridad me es dada por el Padre. Por tanto, yo los envío a ustedes. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Jesús no tenía que explicar la autoridad, la potestad con la cual él ejercía su ministerio, la autoridad, la potestad con la cual él obraba milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de tanta índole en su ministerio, porque la autoridad de Jesús venía directamente del Padre. Y fíjese que ahí en el capítulo 28 también nos delega a nosotros esa potestad, esa autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos y discípulas. Enseñen, prediquen, bauticen a todas las naciones, a todo el que creyere. Así que Jesús tiene autoridad, pero los principales sacerdotes, es decir, el sistema religioso de la época, cuestionaba la autoridad de Jesús. Los fariseos no se quedaban atrás. En el capítulo 22, versos antes de los que estamos en esta noche, estamos en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, y el tema de esta noche es ama a tu prójimo. En el capítulo 22, del 15 al 22, los fariseos hacen una pregunta a Jesús para ver si es lícito o no pagar tributo al emperador. Y Jesús eso no lo cuestiona. Jesús dice: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi amado y mi amada, para el día 15 de abril hay que dar tributos, hay que pagar los tributos. No nos gusta pagar los impuestos, no nos gusta, pero hay que hacerlo. Así que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los saduceos
no se quedaron atrás. Y también cuestionaron a Jesús acerca de la resurrección, que era uno de los temas donde los saduceos, mire, no había manera de que ellos pudieran entender el asunto de la resurrección. Y Jesús dejó a los saduceos en el capítulo 22, del 23 al 33, precisamente los 10 versos antes de los que estamos tocando en esta noche. Ellos quedaron sin palabras ante la respuesta de Jesús. Y en todas las respuestas de estas acciones de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los fariseos, de los saduceos, en todas ellos mismos, con sus propias respuestas, dejaron de manifiesto el fracaso en el liderazgo religioso de la época. Fracasaron porque habían perdido el objetivo. Fracasaron porque habían perdido el propósito. Fracasaron porque se habían distanciado de Dios y utilizaban a Dios como muletilla en medio de sus respectivos ministerios. ¿Acaso pasará eso hoy día? ¿Habrá un liderato religioso que se ha apartado realmente del propósito de Dios? Eso lo dejo ahí en el rescoldo. En este capítulo 22, versos del 34 en adelante, fíjense que los fariseos no les gustaba perder, no les gustaba quedar en ridículo, no les gustaba tomar de su propia medicina. Y fíjense que las respuestas de Jesús no fueron para dejarlos en vergüenza. Las respuestas de Jesús no fue una respuesta para ridiculizar ni a los principales sacerdotes, ni a los ancianos, ni a los saduceos, ni a los fariseos, ni a los escribas. Las respuestas de Jesús dejaban de frente cuál era la condición espiritual por la cual el liderato religioso de su época estaba atravesando. ¿Quiénes respondieron a las preguntas de Jesús? Fueron ellos. Así que las respuestas llegaron de sus propias bocas. Dice así el verso 34. Mirna, qué bueno que llegaste. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 34. El capítulo 22, el verso 34, discúlpenme. Y dice así el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo dice que los fariseos, cuando oyeron la respuesta de Jesús, que Jesús había dejado sin palabras a los saduceos. Fíjese cómo dice: oyendo que había hecho callar a los saduceos. Ellos quedaron sin palabras ante la acción de Jesús. Los fariseos se juntaron a una. Y juntarse a una es juntarse para hacer una consulta. Estaban planificando el próximo movimiento contra el ungido de Dios. Por allá en el Antiguo Testamento también se habían juntado a una para cuestionar la voluntad de Dios, para cuestionar la acción de Dios. Y ahora aquí en este evangelio nos deja claro, muy claro, que ahora los fariseos se han juntado para cuestionar el entendimiento, la voluntad, la acción, la palabra, la enseñanza del ungido de Dios. Porque el ungido de Dios es el Mesías, el ungido de Dios es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre para siempre. Fíjense que se juntaron, estaban planificando la estrategia. Y Mateo nos brinda el detalle de que un intérprete de la ley, fíjense, estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, los versos del 34 al 40. Bienvenida Blanca, bienvenida Estela. Dice ahí que en el verso 36,
en el 35, discúlpeme, y uno de ellos intérprete de la ley, intérprete de la ley. Fíjese qué detallazo nos brinda Mateo. Es un detallazo, porque estamos hablando de un intérprete de la ley, y un intérprete de la ley pudo haber sido un fariseo, pudo haber sido un escriba. Lo cierto es que era un rabino, que era uno con entendimiento, que era uno con preparación, que era uno con experiencia. Nos brinda ese detallazo que un intérprete de la ley levantó una pregunta a Jesús, pero el próximo detalle que nos brinda Mateo es la intención detrás de la pregunta. Y dice que preguntó para tentarle. ¡Wow! Un intérprete de la ley preguntó por tentarle. Fíjese la palabra tentarle. Le dije que era un experto en la ley. Y si era experto en la ley, era en la ley de Moisés, un experto en la ley religiosa de la época que se conocía como la Torá. La Torá. Probablemente le dije que era un maestro, que era un rabí. Pero la intención que hay detrás de la pregunta que levanta este intérprete, que no era una pregunta desconocida en la época, porque se dice que los maestros, que los rabíes, ellos se juntaban para poder hacer preguntas y provocar que la gente reflexionara acerca del entendimiento de la ley, especialmente los discípulos que ellos tenían a bien en su proceso. Y fíjense, yo quiero traerles a ustedes lo que es la palabra tentar en griego. Del griego la palabra es peirazo, peirazo. Y esa palabra significa o se traduce como tentado, que así aparece en Mateo 4.1, tentador, que así aparece en Mateo 4.3, y tentar, que aparece en Mateo 4.7. Peirazo es la palabra utilizada para expresar que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Así que Mateo claramente nos quiere decir hacia qué lado están posicionados los fariseos, los escribas, los principales ancianos y sacerdotes de la época. Están posicionados hacia el lado del tentador. Hacia el lado del tentador. Fíjese que en este evangelio, un dato curioso para aquellos que les gustan los datos curiosos, es que solamente hay dos fracciones que tentaron a Jesús en este evangelio: Satanás y los fariseos. Satanás y los fariseos. Fíjese que lo he comentado y lo he compartido en varias ocasiones. ¿Cuál es el propósito de la tentación? El propósito de la tentación es que la persona fracase. Ese es el propósito principal, la meta, el objetivo que busca la tentación. Que la persona fracase. Pero Jesús no iba a fracasar. Jesús no fracasó. Y no fracasó porque tenía la autoridad del Padre. Y con esto nos quiere decir a usted y a mí que tampoco nosotros debemos fracasar ante la tentación, porque Él nos ha dado la autoridad del Espíritu a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entre en tentación, recuerde que usted tiene autoridad, que usted tiene potestad para posicionarse hacia el lado de Jesús, hacia el lado de la verdad, hacia el lado de la vida, hacia el lado que el Señor espera que usted y yo nos posicionemos. Fíjese que este intérprete de la ley lo que estaba buscando es que Jesús fracasara. Este intérprete de la ley, interesantemente, Mateo nos brinda otro detalle. Y es que llama a Jesús maestro. Fíjese bien en la palabra, en el verso 36. Dice
maestro con mayúscula, el maestro, en referencia a Jesús. Y aparente y alegadamente, llamar a Jesús maestro le brindaba un tono de respeto hacia Jesús. Pero realmente la intención detrás con la pregunta no es de respeto. Es una intención de desarmar a Jesús. Es la intención de avergonzar a Jesús públicamente, frente a todos los espectadores que estaban allí. Usted, mi hermano y mi hermana, no puede olvidar en ningún momento que en todo lugar público que Jesús se encontraba habían multitudes. Y los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, el Sanedrín, los ancianos, siempre buscaban cuestionar a Jesús públicamente para llevarles a una vergüenza pública. Fíjese la pregunta en sí. Cuando usted ve la pregunta, no parece una pregunta que vaya a avergonzar a Jesús. La pregunta es en el verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y fíjense que no es una pregunta mala, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Tampoco, como les dije hace un rato, no era una pregunta extraña. El problema no es la pregunta, es la intención detrás de la pregunta. Y fíjense que el Señor siempre conoce las intenciones del corazón. Lo que yo no puedo ver, el Señor siempre lo ve. La intención del corazón. Fíjese que aquí está esta pregunta. Y aquí está la intención de la pregunta, que era tentar a Jesús para ridiculizarlo, para desarmarlo, para avergonzarlo públicamente y para poder tener un certificado de descalificación de Jesús como maestro, como Mesías, como ungido, como enviado, como Cristo, como Hijo de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento y se pone a estudiar los mandamientos del Antiguo Testamento, usted va a encontrar en ese estudio exhaustivo que usted va a hacer que hay entre 600 y 700 mandamientos en la ley. Eso es demasiado. Por eso es que la pregunta no era extraña, porque era una pregunta que los rabinos hacían una y otra vez entre ellos mismos y entre sus discípulos. Era como un fogueo, ¿verdad? Para poder profundizar y tener una comprensión clara de la ley que Moisés había establecido. Y cuando usted lee eso verdaderamente, cuando usted comienza a analizar, verdaderamente no había, y fíjese que voy a utilizar la palabra había, no hay, sino había, no había forma clara de comprender cuál era el más grande mandamiento. Algunos rabinos creían que como todos los mandamientos fueron ordenados por Dios, que como todos los mandamientos fueron dados por Dios, todos los mandamientos tenían la misma importancia, que no había uno por encima de otro. Si con su respuesta, aquí es que viene el tricky, ¿verdad? Aquí es que viene porque es una tentación. Si con su respuesta Jesús ponía un mandamiento sobre otro, Jesús iba a ofender a un grupo de esos rabinos y fariseos y escribas. Si su respuesta era contraria, iba a ofender a los otros que opinaban de otra forma. Así que no había manera de responder la pregunta y que todos quedaran satisfechos con la respuesta. Así que ojo con esta pregunta. ¿Cuál es el más grande mandamiento? La respuesta de Jesús. Extraordinaria. Como Jesús es. Extraordinaria respuesta. La respuesta del Señor Jesús es basada en Deuteronomio y basada en Levítico. La respuesta de Jesús es:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Deuteronomio 6, del 4 al 5, que lo estudiamos al inicio de la serie pasada de los 9 estudios anteriores. Y el segundo, fíjense que Jesús no respiró. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento y sin respirar. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo digo que Jesús no respiró, ya mismito usted lo va a entender. Porque ellos solamente le hicieron una pregunta, ¿cuál era el más grande? No le dijeron cítame el segundo, solo el primero, ¿verdad? En su respuesta, Jesús inicia con lo que es medular, con lo que es fundamental, con lo que Dios había establecido en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que se conoce como el Shema judío, que es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso se conoce como el Shema judío. Y fíjese que esta enseñanza es tan importante en el contexto judío que todos los niños judíos deben memorizar esto. Deuteronomio 6 del 4 al 5. Memorizarlo y repetirlo todos los días de su vida hasta que mueran. Todos los días de su vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, todos los días de su vida. El Shema judío se construye, ¿verdad? Es lo que da la zapata, el fundamento, la base para el primero de los 10 mandamientos, que es el decálogo, ¿verdad? Deca porque es 10. Para el primero de los 10 mandamientos que está en Éxodo 23, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ese es parte del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Así que está construida esa base sobre ese mandamiento. Ningún judío fiel podía discutir sobre la primacía de este mandamiento. Porque es la base del pacto de amor de Dios con su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es la base de la relación de Dios y su pueblo, de Dios con sus hijos. Pero Jesús nos respiró para decir, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tenían cuestionamientos acerca de si Jesús conocía la ley, si tenían cuestionamientos acerca de qué iba por encima de qué, pues mire, lo principal es amar a Dios, porque cuando amamos a Dios, lo demás viene por añadidura. Es como cuando servimos al Señor. Dios es primero y lo demás viene por añadidura. Jesús no le dio oportunidad a este intérprete de la ley para un contraataque, porque rápido respondió. Lo segundo, y yo quiero pensar que como Jesús conoce lo que hay en el interior del corazón, sabía lo que le iba a preguntar y le contestó antes de que expresara las palabras. Jesús no se detuvo. Jesús siguió con lo que iba después de ese primer y más grande mandamiento. Fíjese que Jesús
coloca ambos mandamientos con el mismo valor, con el mismo peso espiritual. Es importante, importantísimo amar, relacionarnos con Dios, obedecer a Dios, buscar la voluntad de Dios. Pero si eso es importante, el producto de nuestra relación con Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algunas personas, algunos estudiosos piensan que ahí hay 3 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Lo cierto es que Jesús hace un excelente resumen de la pregunta que se le ha hecho. Y fíjense que les acabo de decir que Jesús coloca ambos mandamientos con el mismo valor, con el mismo peso, que son relaciones con el mismo valor delante de la presencia de Dios. Porque amar a Dios, vuelvo y repito, nos debe llevar a amar a nuestro prójimo. Fíjese que en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es interesante, porque hay gente que son santos o santas de amar a Dios, pero la santidad se reduce cuando se trata de amar a su prójimo. Y yo creo que Jesús nos coloca en ese espacio para que también reflexionemos junto al intérprete de la ley. A veces hay personas muy dadas a ser como los fariseos y como los escribas y a hacer juicios acerca de los demás. Pero realmente, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. El Señor nos ha dicho: mira, vas a amar al prójimo cuando cambie. Cuando el prójimo piense como tú lo vas a amar. ¿El Señor acaso nos ha dicho: cuando el prójimo adore como tú lo vas a amar? Cuando el prójimo vaya a tu iglesia, es que tú lo vas a amar. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo, que lo más importante en la vida, mi amado y mi amada, es amar a Dios con todo lo que nosotros somos y permitirle a Dios que obre en nuestra vida para que ese amor y esa relación con Dios también se proyecte a aquellos y aquellas que nos rodean. Aunque yo sé y estoy bien segura que hay mucha gente que es bien difícil de amar, pero tampoco el mandamiento dice que vamos a amar a los que son fáciles de amar. No lo dice. Amar al prójimo. Amar al prójimo. Punto. Punto. Es difícil, yo lo sé. Pero piense también que a veces el prójimo es usted y que se le hace difícil a otro. Lo amo. ¿Verdad? Y ciertamente no somos una pepita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y ciertamente a veces, por más que nos esforcemos, hay gente que no nos ama. Sencillo. Hay gente así. Pero fíjense que de esos 2 mandamientos, termina en el verso 40, dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que Jesús fue categórico y absoluto. Mira lo que dice: de estos 2 mandamientos depende toda. Todo es un absoluto, ¿verdad que sí? Que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Saben qué? Que la ley y los profetas es lo que se conoce como la Torá. Y era lo que ellos tenían como Biblia. Lo que es la Biblia ahora para nosotros, solamente para ellos era la ley, la Torá y los salmos. Así que le está diciendo Jesús, lo que está contenido en ese libro que ustedes llaman Torá, ¿verdad? En aquel tiempo, y en este que usted y yo amamos. Lo que está contenido aquí es lo que el Señor resumió en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto se trata de amar a Dios y de amar al prójimo
como a nosotros mismos. Fíjese que yo tuve un profesor que amé mucho, ya mora en el Señor, y mi amado profesor Juan Beck, el doctor Juan Beck de Goe, decía que la espiritualidad es relacional, es una experiencia relacional, es el cultivo de todas nuestras relaciones. La espiritualidad trata de mi relación con Dios, de mi relación conmigo misma, de mi relación con los demás y de mi relación con la creación. Eso es espiritualidad. Y esa espiritualidad, ese cultivo debe darse en amor, esa relación con Dios en amor, esa relación conmigo misma en amor, esa relación con otros en amor, la relación con la creación en amor, en amor. El amor desde la perspectiva bíblica se trata más que de sentimientos, de acciones, de acciones. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está entrelazado con lo que se conoce como la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted busca en Mateo 7, el verso 12, aparece ahí la regla de oro. Mateo 7:12 dice: todas las cosas que querráis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Quiere decir que debe haber una buena relación, no solamente entre mi persona y Dios, sino también entre mi persona, conmigo misma y con mi prójimo. Lo que yo quiero que la gente haga conmigo, como yo quiero que la gente me trate a mí, yo debo tratar a la gente. Y usted me va a decir, pues, pero pastora, pero es que yo trato bien a la gente y la gente me falta el respeto y la gente me hace esto y la gente me hace lo otro y la gente me hace aquello. Miren, mis hermanos y hermanas, la gente es así. Pero usted no debe ser así. Usted debe demostrar lo que el Espíritu de Dios produce en su interior. Y la esencia de Dios es amor. ¿Y qué es lo que Dios espera de cada uno y cada una de nosotras? Que testifiquemos de ese amor y de esa gracia que el Señor produce en nuestro interior y que brote hacia el exterior como una experiencia de la transformación de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Yo le voy a compartir a ustedes algo que puede parecer jocoso para cerrar en esta noche. Puede parecer jocoso, pero habló mucho a mi vida. Yo tengo 32 años de ministerio pastoral y en una ocasión yo tuve que ir a mi pueblo, Arecibo, específicamente fui a un velorio, ¿verdad? A la funeraria, a un funeral. Y de esto hace como unos 15 o 20 años atrás. Y allí yo me encontré con mi maestra de primer grado. Mi maestra de primer grado yo la amé con todo mi corazón. Mrs. Torres, jamás se me va a olvidar. Mi maestra de primer grado. Y cuando yo me encontré con Mrs. Torres, ya era una ancianita, ¿verdad? Y yo le digo, Missy, ¿usted se acuerda quién soy yo? Y me dice, claro que me acuerdo quién eres tú. Y la persona que estaba al lado mío le dice, cuidado, Mrs. Torres, porque ahora ella es la reverenda Lisette Gabriel. Y ella dijo, ¿qué es la qué? ¿La reverenda? Sí, es pastora. Ay, gracias a Dios que es pastora. Yo era un poco traviesa cuando pequeña. Pero a Mrs. Torres le tocó formar esta niña de 4 años en primer grado. Una niña hiperactiva, una niña que le decía, bueno, diga algo más porque ya me aburrí.
Así que Mrs. Torres tuvo toda la paciencia del mundo. Y yo quiero pensar que en Mrs. Torres estaba Dios, que me guió y me formó de manera extraordinaria. Y cuando ella me compartió esas palabras, me abrazó y me dijo, tú eras bien traviesa, pero qué bueno que escogiste el camino bueno. Qué bueno que escogiste la mejor parte. Y yo espero, así me dijo, y yo espero que lo que tú estés haciendo lo hagas completamente para glorificar el nombre de Dios y que otros vean el amor de Dios en ti. Eso marcó mi vida, ya de adulta. No tenemos todas las virtudes, mis amados y mis amadas, pero cuando entramos en relación con Dios, debemos provocar que lo que Dios ha hecho en nuestra vida impacte y afecte a los demás de manera positiva. Si yo digo que Dios ha tenido un grande amor conmigo, ese grande amor de Dios para mí no es que yo lo diga, es que otros lo vean, es que otras personas lo puedan ver y puedan desear de eso maravilloso que Dios ha hecho en mi vida. Así que en esta hora, amar al prójimo es una cuestión de relación. Mi relación de amor con Dios debe producir frutos de amor y gracia para el prójimo. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú tienes para cada uno y cada una de nosotras en esta hora a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es un regalo a nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es aliento a nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque se convierte en oasis en medio de nuestros desiertos. Gracias porque tu palabra la podemos disfrutar y compartir como hermanos y hermanas en la fe para seguir creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, para seguir testificando de tu amor al mundo entero. Te pedimos, Dios, en esta hora que de manera extraordinaria tú sigas bendiciendo cada una de nuestras vidas y sigamos experimentando tu poder, tu gracia en medio nuestro a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí reunido. Llévanos a esa reflexión. Llévanos, Dios, a ese propósito tuyo. Gracias, Señor, por el primer y más grande mandamiento, pero también por el segundo, porque los dos tienen el mismo valor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros y nosotras mismas. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tu bendición sea sobre cada uno y cada una de nosotras, Señor, y que la recibamos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por su sintonía en esta noche, en este tiempo, ¿verdad?, de estudio de la palabra. Yo les espero a ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones para que estemos clamando por cada una de ellas. El próximo jueves nos encontraremos en este mismo lugar con el favor de Dios. Primero Dios, ¿verdad? Nos encontraremos en este mismo lugar compartiendo ese refrigerio espiritual. Gracias una vez más. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que te dé abundante paz. Nos volveremos a encontrar.